Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que ha sido programada por las y los estudiantes de análisis de la arquitectura prehispánica bajo la coordinación del doctor Danilo Cayén. Hemos visto en las sesiones anteriores toda una trayectoria del preclásico de las culturas originarias de Mesoamérica. Pasamos por conocer el clásico de esa gran cultura maya y por supuesto también hemos transitado por el posclásico. Fue en la última sesión que tuvimos antes de la Semana Santa, donde Carlos Morales nos habló de los mayas quejaches, esos grupos dispersos que quedaron en el Petén después de que desapareció la gran cultura maya. Y también vimos el análisis que nos hizo Vera Tischler sobre la antropología forense. Indudablemente, pues nos cuesta imaginar desde nuestra perspectiva actual cuál eran las creencias y costumbres que en su momento tenía las culturas de Mesoamérica y cómo uno se pone a pensar, para ellos era muy natural cómo hacían que se deformara el cráneo de los niños. Solo de pensarlo, pues a uno en esta época le da escalofríos, qué sufrimiento, cómo llorarían los niños y también, según la cultura de ellos, cómo utilizaban los restos humanos, calaveras y esqueletos dentro de la propia arquitectura. Y también vimos cómo transitó Edgar Carpio con los cambios que hubo en la ocupación en el posclásico, ya donde se trasladan algunas de las culturas de las tierras bajas del Petén a las tierras frías del altiplano de Guatemala, con también ciudades, sociedades, estado muy defensivas que se ubicaban pues en las partes altas de las laderas. Y pues tenemos mucho que aprender de esas grandes culturas de Mesoamérica. Y ahora, nada más y nada menos, contamos con tres expertos que nos van a hablar ahora de la participación y de las culturas originarias en la época actual. Y para ello, pues contamos con la grata presencia de Lina Barrios, nuestra amiga de IDEIPI, del Instituto de Estudios Interétnicos y los Pueblos Indígenas, gran investigadora del IDEIPI, y nos va a hablar pues de la participación política de los grupos mayas actuales. Y yo creo que es pertinente platicar precisamente de las condiciones que tienen los mayas actuales en el año del bicentenario de la independencia de los criollos. Todos sabemos qué pasó a partir de la época de la colonia, lo que pasó con las culturas originarias que fueron esclavizadas, fueron desaparecidas en gran cantidad y bueno, esa cultura se mantiene hasta nuestra época, por lo tanto no hubo una real independencia de todo el pueblo de Guatemala, sino que solo de los criollos de la cultura dominante del tributo del Reino de España. Y las condiciones pues que prevalecieron en la época de la colonia persisten muchas veces para las culturas originarias. Luego también el licenciado Otto Román nos va a hablar del estado actual de los espacios ocupados de la civilización maya, cómo se encuentran actualmente estos espacios. Y el doctor Danilo Cayén va a cerrar esta tarde hablándoles sobre las luces y sombras de la arquitectura maya. Indudablemente tenemos mucho que aprender de esos grandes arquitectos mayas, el manejo del espacio urbanístico, los espacios abiertos, esa transición inmediata que se hacía del dentro hacia afuera, que miraban realmente el espacio como un ser vivo, el fuego como elemento central de los espacios interiores, es decir, el manejo del espacio, el manejo del urbanismo nos ha dejado una gran lección, pero también tenemos mucho que aprender de cómo esas grandes ciudades, por qué desaparecieron esas grandes ciudades, y una de las teorías es que deforestaron los bosques por estar haciendo la producción de cal para producir esas grandes ciudades y eso agotó el agua. En fin, es una de las teorías que existe. También tenemos que aprender efectivamente de cómo debe hacerse el manejo de los recursos naturales.
En fin, tenemos cosas muy positivas que aprender de esas grandes culturas y por supuesto tenemos que, como arquitectos, sobre todo que estamos dentro de esta asignatura, ver hacia atrás, ver al interior de nuestros ancestros, de lo que tenemos en Guatemala, para proyectar la arquitectura del futuro y efectivamente ver dónde ha habido una buena reinterpretación de la arquitectura maya en alguna arquitectura contemporánea, dado que no solo se trata de colocar el arco maya, que es lo que muchos hacen, y con eso dicen que ya hay una arquitectura neomaya, pues en la época contemporánea. Así es que algo de todo esto se va a tratar con nuestros distinguidos conferencistas y los dejo con nuestro conductor, con Emanuel Chu. Así es que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí participando de esta actividad tan importante. Muchas gracias, arquitecto Carlos Valladares. A continuación, damos inicio a nuestra conferencia de la cultura maya actual, una visión antropológica, impartida por los alumnos y estudiantes del curso de análisis de la arquitectura prehispánica, dirigida por el docente, el doctor arquitecto Danilo Cayén. Para comenzar, damos paso al doctor Danilo Cayén con el tema Luces y sombras de la arquitectura maya, proyectadas a la contemporaneidad. Buenas noches a todos y gracias por participar en este evento. Las presentaciones anteriores han tenido un carácter bastante interesante, nos han dado información muy valiosa, sobre todo, por ejemplo, en la primera, cuando la licenciada Lina Barrios nos hablaba de esta manera, desde el punto de vista del lenguaje, de cómo entender este caso de la, algunos dicen conquista española o dominación española o invasión española. Y eso lo digo porque el curso nuestro se llama Análisis de Arquitectura Prehispánica. Ella hizo un comentario muy específico al respecto y estoy totalmente de acuerdo con su observación. Y le quiero comentar, desde la Facultad de Arquitectura se está haciendo en estos momentos un esfuerzo por hacer una revisión de los contenidos programáticos y de los cursos que se imparten, y es un momento muy oportuno como para corregir este efecto que está en el lenguaje. Y no sé, probablemente el curso debería llamarse Análisis de Arquitectura Vernácula o Autóctona, una cosa de ese tipo, para quitar de ese lenguaje occidental que ha mutilado de alguna forma las culturas anteriores. Vamos a tomar en cuenta mucho esta presentación de la licenciada Barrios. Con respecto a la del licenciado Román, bueno, él nos ha hecho una presentación de este saqueo tan terrible que han sufrido todos estos sitios y que no es un asunto actual, es un asunto desde hace mucho tiempo que se está dando y, bueno, de alguna manera tendríamos que hacer para frenarlo. Y la divulgación científica pretende dar a conocer estas riquezas. Lamentablemente también se produce ese efecto de doble filo, ¿verdad? En que más personas pueden, digamos, actuar ilegalmente en un espacio que se está conociendo mejor. Ahora, la presentación que yo voy a hacer va a ser más bien desde el punto de vista puramente de la arquitectura, no de la antropología, no de la arqueología, sino que lo que nosotros en nuestra facultad hacemos, que es diseño arquitectónico. Con la intención, de alguna forma, de rescatar algunos valores de esta arquitectura mesoamericana tan impactante, pero vista desde el punto de vista del siglo XXI, ¿no? Y nosotros ahora tenemos una concepción bastante diferente de nuestra historia, de nuestros pueblos, y de alguna manera, pues yo creo que la arquitectura debe recuperar los valores de esta arquitectura vernácula o autóctona guatemalteca. Pero voy a hacer una comparación desde dos plataformas muy diferentes para ver esta arquitectura. Vamos a ver un punto de vista muy occidental europeo, y vamos a hacer la contraposición para ver esta arquitectura desde el punto de vista de el área mesoamericana, ¿verdad? Pero para establecer contrastes. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, más o menos la época en la que vivió, fue un gran observador de los fenómenos naturales, las emociones, los mecanismos, así como de la belleza de las formas. Captó sus sentimientos y experiencias en muchas pinturas y en miles de folios que conformaron sus códices. Tuvo entre sus retos primordiales comprender el fenómeno inseparable de la luz y las sombras, pues si se entendía cómo se gobernaban en la naturaleza, entonces podría llegar a conseguir el mayor realismo en la pintura.
Las sombras han sido nuestro espejo más primigenio, dijo en el momento, así como también lo fue el reflejo en el agua. En ellas, si se trazan los contornos, se pueden obtener los primeros esbozos de un objeto, algo así como la silueta, ¿no? Este acto de poder eclipsar al sol y mirar la imagen en el piso, pared o cualquier superficie bajo la proyección que elijamos para lograr la deformación que más nos agrade, sin duda nos cautiva. Eran ya experimentos con respecto a la sombra proyectada. Y dice además, de una forma un poco, digamos, casi poética, donde quiera que caiga la luz en una dirección sobre un objeto opaco, por ejemplo, una pelota, el lado opuesto aparece sin iluminación, es decir, en sombra, y la sombra está pegada al objeto que la proyecta. Más allá, el cono de sombras pasa por el aire para ser recogido por una nueva superficie y se extiende como una membrana. Aquí ya está haciendo observaciones que tienen que ver con la sombra propia del objeto y la sombra arrojada, pero lo dice en términos de lenguaje muy comprensible, pero además hace los cálculos geométricos para poder establecer esas proyecciones. Aquí vemos esa pelota y cómo esos conos se proyectan hacia una determinada superficie. La sombra que procede de eclipsar la fuente luminosa, nos proporciona el contorno de nuestra proyección bidimensional, pero de ninguna manera nos podría dar elementos para trazar un bosquejo de lo que está dentro del contorno, es decir, de la parte totalmente oscura. O sea, podemos dibujar el contorno, la silueta, pero esa sombra no nos indica más información del objeto que está produciendo la sombra, ¿verdad? Para hacer eso tendría que recurrirse a algo más. Para poder representar el objeto tridimensional en una proyección bidimensional, tenemos que contemplar algo más que solo el contorno que nos proporciona la sombra. Para tal propósito se requiere conocer los relieves propios del objeto real. Para conocer las características del objeto completo, en particular, lo equivalente a la zona oscura de la sombra, es indispensable la intervención del elemento opuesto, la luz. Al extraer las características del objeto tridimensional cuando están integradas la luz y las sombras, estaremos en posibilidad de ver los relieves y los contornos juntos. Sin la luz adecuada, las sombras generadas no permitirán apreciar lo tridimensional de los objetos. Y ahora pasemos a esta imagen muy conocida de la obra de Leonardo da Vinci y reconocemos en ella la sutileza, la capacidad que tenía de poder expresar en un elemento bidimensional como un papel, ¿verdad? Y aquí solamente con el recurso de graficar la luz y las sombras, un objeto que no es solamente la silueta, sino que también está expresando el interior, la nariz, la boca de esta Madonna, y lo está haciendo aplicando esos conceptos que de alguna manera plasmó, digamos, teóricamente. Hasta mediados del siglo XV, en el mundo occidental no había existido otro artista o científico tan interesado y analítico con el tópico de las sombras, sus causas y sus efectos, como Leonardo. A partir de él, muchos otros incursionaron en las sutilezas de la luz y las sombras. Veamos ahora unas imágenes de Durero, Caravaggio o de Latour, por ejemplo, para entender este aporte de estos extraordinarios artistas posteriores al Renacimiento europeo, en este caso italiano, alemán o francés. Aquí vemos estas manos, a donde obviamente el trazo nos sirve para destacar a través del negro oscuro las sombras o el blanco para la luz reflejada por la textura de las manos, las venas, los pliegues de la piel, están reconocidos aquí muy claramente, graficados muy claramente en un elemento puramente bidimensional, una hoja de papel. Aquí, con otro recurso, la luz y el color, pues ya se está trabajando con más detalle, producto de esas observaciones científicas, el efecto de la luz y la sombra, la luz que cae sobre el objeto y cómo este objeto puede eventualmente reflejar esa luz. Y a propósito de la temporada que acabamos de dejar atrás, la Semana Santa, esta imagen a donde el santo está tratando de reconocer si realmente hubo una resurrección o no, introduciendo este dedo en la llaga de Jesucristo. Y podemos reconocer eso gracias a esos detalles tan extraordinarios graficados a través de la luz y la sombra. El color sí tiene una participación en esta descripción tan gráfica, pero es ese destacar de la luz y la sombra la que nos permite ver ese dedo que se introduce en la llaga
o la mano de Jesucristo que está ocultándose detrás de su mortaja, ¿verdad? Que se está ocultando en la sombra. Son ejemplos geniales de ese uso de la luz y la sombra en el arte, o esta obra de Latour, a donde vemos a un personaje, un Jesús niño y su padre carpintero, y el niño iluminándolo con una vela, y aquí se introduce un tema distinto al anterior. Por ejemplo, en este caso la luz viene del exterior, pero en este otro la luz está generada interiormente a través de la vela. Pero la genialidad del pintor, como la mano del niño casi transparente, ¿no? Logra reflejar la luz que está detrás en la vela. Son efectos, digamos, geniales de la luz. Lo digo esto desde el punto de vista occidental para contrastar lo que pasa con la luz y la sombra en la cultura mesoamericana y específicamente en la arquitectura. En esta parte del mundo, Mesoamérica, floreció una cultura mucho tiempo anterior al Renacimiento europeo. Las observaciones del entorno mediato e inmediato le permitió a sus intelectuales comprender la relación entre en la luz del cosmos lleno de deidades luminosas y sus efectos en la Tierra y el inframundo. Veamos algunos efectos plasmados en su arquitectura. Aquí estamos ante un descubrimiento relativamente reciente, ¿verdad? Bueno, más de 50 años, ¿no? Que se reconoció en Washington el complejo de conmemoración astronómica. Y hay un edificio desde el que se pone un observador que observa a otro edificio enfrente que tiene 3 crestas. Esos diferentes templos van a marcar la posición del Sol en determinado momento cuando nace más al norte, cuando nace más al centro, cuando nace más al sur. Y pues para lograr hacer eso tuvieron que hacer mediciones, hacer cotejo diario de dónde salía el sol en la mañana. Ahora esos espacios están cubiertos por la selva y apenas podemos distinguir esa arquitectura. Y esa arquitectura está tan descontextualizada de su uso que realmente es difícil entender para qué sirvieron estos espacios. Es la investigación la que poco a poco nos va arrojando luces de para qué sirvieron. Aquí vemos ese edificio que, digamos, es el punto de observación y allá el edificio largo con los puntos observados. En la fotografía se ve más o menos al centro una cresta grande, pero las dos laterales apenas se ven, la de la izquierda sí, la de la derecha no, por la apertura del campo visual de esta fotografía, pero en realidad son 3 crestas distintas, una central y 2 laterales. En la lateral izquierda de este lado, la central acá, y en la mañana, muy temprano, desde el punto de observación, en una determinada fecha, el sol va a salir en esta dirección. En realidad, esta fotografía que estamos viendo ahora la estuvimos tratando de tomar con estudiantes del curso de análisis de arquitectura prehispánica durante muchos años. Llegábamos a Huachactún el 12 de marzo para presenciar el evento de la salida del sol en este específico momento tan importante cuando salía en el centro, pero lastimosamente nunca nos fue posible verlo porque el cielo estaba nublado, había mucha niebla y el sol ya había salido, pero no lo lográbamos ver, entonces no pudimos fotografiarlo. Sin embargo, en este año de esta fotografía, que ahorita no recuerdo cuál es, yo tenía a un fotógrafo japonés trabajando para mí, para unos proyectos de investigación, Takahiro Kono. Y yo no pude ir a Huachactún, le pedí a favor a él que él acompañara a los estudiantes y él fue a Huachactún en esa fecha a la que habíamos estado llegando todos los años y ese año sí salió el sol y lo pudo fotografiar. Yo lamentablemente no vi el fenómeno, pero él sí. Posteriormente, en otros años, sí pudimos presenciarlo, pero esta fotografía marca claramente la dirección de el sol, el nacimiento del sol en la mañana, el 22 de marzo. Esto, por supuesto, tiene una implicación muy grande, tanto desde el punto de vista del urbanismo, de la arquitectura y del uso de estos espacios en relación a una comprensión tipo calendario de estos fenómenos que son marcados por la arquitectura. Esa salida del sol en un momento específico. Ahora, en el siglo XXI, pues nosotros ya entendemos esta rotación de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje, ¿verdad? Esos efectos distintos que nos da, que nosotros llamamos estaciones, las estaciones del año, la primavera, el invierno, el verano, el otoño, ¿verdad? Pero nos ha representado muchos siglos
de propuestas científicas para entenderlo. Las culturas mesoamericanas prehispánicas lo conocían perfectamente bien. Y vamos a ver algún ejemplo bien interesante. Lo que les mostraba de Huachactún era un ejemplo en una arquitectura del preclásico y el clásico. Hemos reconocido esos complejos de conmemoración astronómica en el Mirador en la época del preclásico. O sea que eran fenómenos ya conocidos y marcados por la arquitectura con mucho tiempo atrás para poder entender esa relación entre lo que pasa en el cielo y lo que sucede en la tierra. Y bueno, en Chichén Itzá, en este edificio del posclásico, vemos esos efectos que aquí, pues, con un sistema de graficación muy actual, podemos reconocer cómo fue de alguna forma concebido el proyecto, cómo los solsticios, los equinoccios están siendo manejados desde la planificación del edificio para producir ciertos y determinados efectos. Efectos que tienen que ver con la cultura de la época, su cosmovisión, sus deidades, esa relación con la serpiente como una deidad que va a bajar eventualmente del cielo hacia la tierra para anunciar una temporada específica, por ejemplo, una temporada de lluvia en el invierno. Entonces, vemos acá en esta recreación cómo los laterales de la pirámide van a proyectar una sombra en la alfarda que está al lateral de las escaleras, a donde está la cabeza de la serpiente, y en un momento específico se va a proyectar la serpiente completa con la cabeza en su base y las fauces abiertas, anunciando que Kukulcán, la serpiente emplumada, va a bajar del cielo y es el momento propicio para anunciar las actividades de agricultura. Entonces, este edificio está utilizando estos conceptos de luz, de sombra propia, de sombra arrojada, pero no solamente con el efecto plástico de la belleza del edificio, sino para significar un montón de significados de sus deidades, ¿verdad? De sus dioses. O sea que esa arquitectura es una combinación de todas esas razones. Vemos esta relación con la serpiente desde Mirador, cuando el reino Cambra, el reino de la serpiente, el glifo emblema, que lo vemos en este dibujo de aquí abajo, o durante el clásico, la serpiente de visión de Jacques Chillan, que de Bonampak, perdón, que abre las fauces y se mira el personaje que sale de su interior, o en Chichén Itzá, la serpiente que anda allí por todos lados. Es un tema recurrente de esa relación de la serpiente del cielo, eventualmente un rayo, ¿verdad? Con el trueno y la luz, el luzazo, que indica ya la tormenta del invierno, porque va a empezar a llover. Ese magnífico efecto tan increíble que se produce por la arquitectura con el magistral uso o genial uso de la luz y de la sombra. Quiero mostrar un video, vamos a hacerlo un poco rápidamente. Tal vez alguno de los compañeros de la plataforma me indican si se va a ver, si se ve el video o no. Vamos a ver, permítanme un segundo. Creo que debo bajar esta presentación aquí. El video, ¿alguien me informa? ¿Me dice si se puede ver ya el video correr? Sí, se puede ver. Gracias, muy amable. Este es el efecto en un time-lapse de este año 2021, ¿verdad? Este es un video bajado de YouTube y vemos cómo poco a poco la luz del sol en ese momento específico es captada por una fachada lateral del edificio, y ese lateral va a producir sombra sobre la alfarda para proyectarla allí y va a completar el cuerpo de la serpiente. Vamos a ver, a correr un poco más adelante. Allí el problema de las nubes que no dejan ver, aquí más adelante ya se ve, ¿verdad? Ya se ve el efecto con más claridad, ¿verdad? Llegar a planificar una edificación haciendo ese manejo de la luz y de la sombra es definitivamente algo genial, ¿verdad? Ahora veámoslo en este otro video, a donde vemos una recreación un poco más con el lenguaje que nosotros actualmente utilizamos en arquitectura, los modelos virtuales.
y en otro edificio siempre en Chichén Itzá. En este caso, el castillo, perdón, el observatorio astronómico, y a veces con las proyecciones del Sol y a veces con las proyecciones de otros astros en el cielo, Venus, por ejemplo. El recorrido del Sol en diferentes días nos produce ese efecto como en 8, ¿verdad? Tomada la fotografía, digamos, a la misma hora, en diferentes días, va a salir el Sol en diferente angulación y se va a reconocer eso. Nosotros podemos ahora hacer estos juegos con los programas de dibujo, los programas de diseño, y de alguna manera reconocer qué fue lo que estas culturas antiguas hicieron en estos espacios, qué fue lo que quisieron, lo que quisieron capturar, o lo que quisieron ver, lo que quisieron destacar, para nosotros poder en la actualidad hacer alguna modificación a este tipo de efectos. El asunto es que nosotros tenemos esa capacidad ahora. Veamos ahora este video de National Geographic, a donde se grafica un poco más el efecto en diferentes edificios, pero ya no solamente entre la relación entre la Tierra y el cielo, sino que eventualmente también entre la Tierra y el inframundo, porque también las proyecciones abajo del nivel de la Tierra pueden servir para el cálculo de los efectos. Nosotros, a través de la investigación, podemos llegar a entender este tipo de efectos, porque podemos graficar los edificios, podemos hacer simulaciones del movimiento del Sol o de determinados astros, hacer los cálculos. Ya no necesariamente tenemos que estar en el sitio para poderlos reproducir. Los reproducimos en gabinete, podríamos decir. Aquí es a donde les digo que podemos ver estos efectos más bien en el subsuelo, a través de pozos. No solamente la cultura prehispánica mesoamericana hizo este tipo de mediciones en el subsuelo, los egipcios eventualmente lo hicieron también y lograron calcular, por ejemplo, distancias de la Tierra al Sol en función de esas proyecciones y las fechas en la misma fecha, pero en diferentes lugares. Bien, este video que presento ahora no lo voy a hacer correr, lo van a entender mis estudiantes de análisis de arquitectura prehispánica porque manejan estos programas, pero se trata de tutoriales que nos enseñarán a recrear esos efectos de luz y sombra en las edificaciones. En este caso, no edificaciones, no estamos hablando de pirámides maya, no estamos hablando de observatorios, sino que estamos hablando de arquitectura contemporánea, ¿verdad? Un apartamento, un edificio, puede ser una escuela, y a través de los programas hacer las simulaciones de los efectos de la luz y la sombra en determinados momentos, digamos que en invierno, en verano, en una fecha específica, y ver las sombras propias o proyectadas. O sea, tenemos a la mano estos recursos para poder trabajar. Regreso a la presentación. Vamos a ver, vimos el observatorio de Chichén Itzá, vimos estas cosas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con estos conocimientos ancestrales en la época de la contemporaneidad? No hemos sacado el partido correcto de la arquitectura ancestral de nuestro territorio. Por ejemplo, si tomamos a esta arquitectura como un referente y vemos que alguien por allí la recrea para hacer la fachada de un centro comercial, está, digamos que, degradando el verdadero significado de la arquitectura. Una arquitectura que señalaba cuando la serpiente bajaba del cielo a la tierra para anunciar el invierno, un momento en el que habría que planificar ciertas actividades específicas de agricultura, se convierte acá en el adorno de la entrada de un centro comercial o de una tienda. Entonces, no solamente es sacrílego, sino que está desvirtuando totalmente el verdadero significado de esa arquitectura. O si tomamos este otro edificio también como un referente, una arquitectura con
con mucha carga simbólica y la transforma un arquitecto como un elemento decorativo en un parque para que la gente se vaya a sentar y pasar allí algún tiempo de solaz y esparcimiento. Ya se está descontextualizando totalmente. La arquitectura ya no tiene el significado para el que realmente fue creada. Pero sí hay buenos ejemplos. Han habido momentos en la contemporaneidad a donde algunos arquitectos sí le han sacado el partido que corresponde. Por ejemplo, en este caso, vemos el mismo Observatorio Astronómico de Chichén Itzá y vemos cómo se planifica un edificio de este tipo en Los Ángeles. Esto es obra de Wright, de Frank Lloyd Wright, que los norteamericanos consideraron el arquitecto más importante del siglo XX. No está repitiendo el edificio prehispánico, sino que lo está reinterpretando para otro uso, pero no está siendo irreverente, no está, digamos, degradando esa arquitectura. O tenemos esta otra como un referente y aquí ya un resultado, una arquitectura de tipo residencial. Sí se cae de alguna manera en una repetición, pero es un poco más respetuosa que la que vimos del centro comercial. El concepto de la plaza o del espacio abierto o del espacio cerrado, alguna iconografía puesta allí, en algunos casos con fines puramente decorativos, pero con un cierto grado de elegancia, no con la, digamos, degradación del concepto. Los ingleses, en este caso Henry Moore, fue considerado por los ingleses el principal escultor del siglo XX y también tomó la escultura mesoamericana como un referente y la reinterpretó con una simbología totalmente distinta, pero hay ese juego, digamos, lúdico o ese juego creativo a donde se usa un referente y se obtiene un resultado, digamos, de calidad. Aquí otra de sus obras, vemos arriba una cabeza de guacamaya y una reinterpretación abajo muy abstracta, muy interesante también. No es una repetición, es una interpretación bastante curiosa del elemento que usó como referente. O digamos aquí, obviamente esto no es una pirámide, no es ni siquiera la planta de una pirámide, pero la relación la reconocemos inmediatamente. La cosa está en que nosotros ahora, a través de los nuevos recursos, la fotografía, el video, los programas, podemos reconocer esa trayectoria del Sol, esa posición que tiene en la Tierra, poder reconocer todas esas posiciones, ¿verdad? Y el juego que produce en determinados puntos del espacio en el que vamos a estar trabajando, y no solo el Sol, sino que también otros astros, Venus, Mercurio, Marte, otras deidades que están en el cielo y que forman parte de lo que va a producir algún efecto eventualmente en la Tierra. Este video no lo voy a correr, son varios que tienen que ver con equinoccios y solsticios en Yashá. Los vamos a ver en clase posteriormente con más detenimiento. ¿Qué podemos hacer ahora con ese conocimiento? Aunque desprovistos de algún significado simbólico, estos efectos de luz y sus sombras en arquitectura pueden servir de ejemplo de lo que podemos hacer los arquitectos. Veamos esto. Aquí ya no estamos hablando de arquitectura prehispánica mesoamericana, pero hemos extraído de alguna manera esos efectos de luz y sombra para jugar con ellos y desde el punto de vista puramente creativo, ¿verdad? Y cuestiones como los paralelismos, las reflexiones, los ángulos, cómo reciben la luz y la sombra y la proyectan o la cambian. Son juegos bastante interesantes que nosotros podemos hacer ahora. Por supuesto, no tiene la referencia o a la serpiente emplumada que baja del cielo, pero estamos tomando esa observación que eventualmente los prehispánicos hicieron de estos fenómenos de luz y sombra y se utilizan para obtener ese efecto ahora. La evanescencia, el claroscuro, la sutileza de las formas arquitectónicas destacadas a través de ese manejo. Y si agregamos el color, como se está haciendo en la facultad, por ejemplo, y esto tomado de los talleres de evanescencia del arquitecto Manolo Arreola en diseño arquitectónico 5, donde incluso la vegetación, el color, esos juegos pueden servir para ser reinterpretados a través de estos juegos con el espacio, ¿verdad? Y de luz y de sombra. La calidez, el contraste frío, caliente, ¿verdad? De eso nos pueden ayudar un montón. Y para conclusiones,
El estudio de la luz y la sombra ha fascinado siempre a los arquitectos y artistas de muchas culturas. Las mentes más iluminadas han teorizado sobre sus efectos para comprender la naturaleza del fenómeno. Los alcances de la cultura maya en función del uso de la luz y las sombras para relacionar cosmovisión y arquitectura no tienen precedentes en ninguna otra. La cultura maya trascendió los límites de la técnica, cálculos de proyecciones, por ejemplo, el arte desde el punto de vista puramente estético, y alcanzó grados de expresión sublimes para simbolizar materialmente toda su cultura, y fue por medio de la arquitectura, como vimos en los ejemplos. Y tenemos ahora nosotros como arquitectos en el siglo XXI como temas a estudiar a través de esta interpretación de los espacios mesoamericanos, cosas como el contraste, el paralelismo, el reflejo, el centello, la difuminación, la difracción. El dominio de los mismos nos permitirá crear espacios para la contemporaneidad, haciendo alusión a nuestra cultura maya ancestral, destacándola, no desvirtuándola como la vimos en algunos ejemplos mal interpretados o mal ejecutados. Las herramientas de modelado de arquitectura actuales nos permiten a los arquitectos contemporáneos utilizar los fenómenos de luz y sombra, con la intención de contextualizar la obra en un entorno que trasciende tiempo y espacio. El mejor legado que nuestros ancestros mayas nos pudieron dejar a los arquitectos actuales. Saquémosle provecho. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. A ver si logro hacerlo. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, tenía una pregunta que decía, ¿los mayas tenían una teoría arquitectónica desarrollada o somos nosotros los que le adjudicamos nuestro punto de vista actual a esa arquitectura vernácula para verla tan técnicamente desarrollada? Bueno, definitivamente existió una escuela de diseño porque obviamente no se puede llegar a diseñar un edificio con el control de todos estos efectos, por ejemplo, en el caso de la luz y de la sombra. Y además hay patrones que se repiten desde la época del preclásico hasta el posclásico. Eso indica que hay una continuidad en la transmisión de la información. Obviamente existieron escuelas donde se enseñó a diseñar. Y hay también evidencia de eso en dibujos de arquitectura y en maquetas de arquitectura donde se está prefigurando un espacio arquitectónico. Entonces sí existió la figura del arquitecto prehispánico, sí existió la escuela de arquitectura. No es una visión occidental que le pone nombre arquitecto o le pone nombre urbanismo, sino que esas actividades sí se desarrollaron como tal en aquella época. Sí existió. Ok, esa es la única pregunta que nos hacían nuestros oyentes. Muy bien, gracias. Entonces Eh, sí cerramos, señor Manuel. Sí. Bueno, les agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado a lo largo de estas semanas. Le agradecemos especialmente a los expositores del día de hoy, a la licenciada Lina Barrios, al licenciado Otto Román y a nuestro docente, el doctor arquitecto Danilo Cayén. Por hoy damos concluida esta sesión y agradecemos a todos por su participación y por sus preguntas. Muchísimas gracias y pasen una buena noche. Feliz noche a todos y gracias por participar. Feliz noche, arquitecto.